mensaje que vimos de esta serie lo hicimos entrando en el Sermón del Monte, en las primeras bienaventuranzas. Hablábamos de que un cristiano es alguien que llora y hablábamos de nuestra relación con el pecado, de reconocer nuestra miseria espiritual y de ser sensibles a la realidad del pecado. El día de hoy voy a seguir con el Sermón del Monte, con estas primeras bienaventuranzas, y la siguiente también nos va a servir para el tema que quiero tratar hoy, al que he llamado espíritu de grandeza. Espíritu de grandeza. Y vamos a leer Mateo capítulo 5 y el versículo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 5, que dice así: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hermanos, como ya habíamos dicho, el Sermón del Monte no es un mensaje para los impíos. El Sermón del Monte no es un mensaje de arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios ha llegado. El Sermón del Monte es un mensaje que el Señor Jesús trae a sus discípulos. Es la radiografía de la vida cristiana. De Mateo 5 a Mateo 7 hay una enseñanza tras otra de cómo es un creyente, cómo vive un creyente. Nos va a hablar de distintos puntos de vista, distintas áreas de nuestra vida, distintas relaciones en distintos ámbitos, pero en todo momento es un discurso dirigido a los discípulos de Jesús. Enseñar cómo deben ser, enseñar cómo deben lucir, enseñar cómo es su corazón. Y en estas primeras bienaventuranzas, que van una tras otra, y que una, como dijimos el otro día, una da lugar a la otra. Una de las cosas que nos encontramos es esta bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. Humildes. Y me hace gracia esta bienaventuranza, porque una vez una persona creyente me dijo: nadie es humilde. Nadie es humilde. No existe nadie humilde. Entonces tenemos un problema. Porque según este discurso, según las palabras de Jesús, los humildes son bienaventurados. Y se entiende que el creyente debe ser humilde. La humildad es una característica cristiana, no una opción, es parte de su personalidad. El cristiano por naturaleza debe ser humilde. Es una contradicción un cristiano que no es humilde. Si yo ya doy por hecho, yo no soy humilde, pues cuestiónate tu fe. Porque teóricamente debes ser humilde si eres cristiano. Este mensaje lo dice. Jesús llama a imitarlo en una ocasión. ¿Y qué quiere que imitemos de él? Siendo sus discípulos. Aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús espera humildad en su pueblo. No podemos entonces afirmar, porque tengo luchas con el orgullo, yo no soy humilde. O pretender una falsa humildad. Nosotros debemos ser humildes. Si somos creyentes, tenemos que ser humildes. Un cristiano es humilde. Mira lo que dice Richard Baxter. El propósito mismo del Evangelio es humillarnos. Y la obra de la gracia comienza y se lleva a cabo en la humillación. La humildad no es un mero adorno del cristiano, sino una parte esencial de la nueva criatura. Es una contradicción en términos ser cristiano y no ser humilde. No se puede ser cristiano y no ser humilde, es contradictorio, porque para ser cristiano debes haberte humillado ante Dios. No puedes ser cristiano, no puedes haber nacido de nuevo si no has pasado el valle de la humillación, si no has reconocido tu miseria, si no has reconocido que eres insignificante, si no has reconocido que eres incapaz de salvarte. No puedes ser salvo a menos que primero seas humillado por el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que te humilla. El Evangelio no empodera. El Evangelio no es un mensaje motivacional. El Evangelio es un mensaje que motiva, no, que humilla. Porque el Evangelio es el mensaje de que no te puedes salvar a ti mismo. El Evangelio es el mensaje de que tú no das la talla espiritualmente. El Evangelio es el mensaje de que tú no puedes cumplir la ley de Dios. El Evangelio es el mensaje de que eres malvado, de que eres un pecador, de que tu única esperanza está en otra persona.
El mensaje de este mundo es: tú puedes con todo. El mensaje del Evangelio es: tú no puedes sin Cristo. Y entonces, para haber llegado a ser una nueva criatura, para haber llegado a ser un discípulo de Jesús, hemos tenido que pasar primero la humillación de nuestros corazones al decir: yo no puedo, no valgo, soy un pecador, destituido de la gloria de Dios, incapaz de salvarme por mis méritos, incapaz de alcanzar mi propia justicia, y mi única esperanza está en otro y nunca estará en mí. Y el mensaje del Evangelio no es una humillación momentánea, es una humillación constante, porque el mensaje del Evangelio no es: ahora que eres salvo ya depende de ti. No, sigue sin depender de ti, sigue dependiendo de otro. El mensaje del Evangelio cada día nos recuerda: alejados de mí, nada podéis hacer. No nos tuvimos que humillar un día para ser salvos, nos humillamos cada día. ¿Qué hacemos cuando oramos? Hermanos, la oración, aunque muchos lo vean como el acto de un superhéroe que va a conquistar montañas, la oración es el mayor acto de humillación. La oración es un grito de desesperanza, es un grito de debilidad, es un grito de dependencia, es un grito de te necesito, es un grito de guíame, ayúdame, socórreme, auxíliame. Es el grito de yo no puedo, es el grito de te necesito, Señor. La vida del creyente es una vida de humillación tras humillación tras humillación, pero no en que nos humillan, en que nos humillamos a nosotros mismos, en que humillamos nuestro propio corazón. No necesito que venga alguien del mundo para decirme: no vales. Ya lo digo yo, me lo digo a mí mismo: no valgo. Soy un vil pecador necesitado de la gracia de Dios todos los días de mi vida. Desde que me levanto hasta que anochece, desde que despierto hasta que me acuesto, soy un necesitado de su gracia. Soy incapaz de valerme por mí mismo. Soy incapaz de agradar a Dios por mis propias fuerzas. Si no es por la obra del Espíritu en mí, no consigo nada. Y en el momento en que renuncio a la oración, en el momento en que renuncio a buscarlo y me apoyo en mi criterio y en mis fuerzas, voy dando tropiezos. Y vuelvo corriendo a orar, y vuelvo corriendo arrepentido de: Señor, ¿por qué no oré más? ¿Por qué no te busqué más? Porque cada vez que vuelvo a apoyarme en mi propia fuerza es un fracaso tras otro. El Evangelio humilla. Por eso el creyente es humilde. No hay lugar para el orgullo en el corazón cristiano. Porque el orgullo es todo lo contradictorio a la gracia. Hay lugar para el orgullo en el legalista. Hay lugar para el orgullo en el fariseo que dice: yo diezmo, yo ayuno, yo oro. Para eso sí. Hay lugar para el orgullo para esos que dicen: yo no soy como ese vil pecador. Para ellos sí hay lugar para el orgullo. Pero para los discípulos de Jesús no. Porque nosotros somos como el publicano. Somos el humillado, el que dice: no soy digno, no puedo. No merezco tu perdón, no merezco tu bondad, no merezco tu misericordia. Ese somos nosotros. Y reconocemos día tras día que la seguimos sin merecer. Por eso son bienaventurados los humildes. Aquellos que se han humillado ante Dios son dichosos, porque son los que van a heredar la tierra. Está hablando de los salvos, está hablando de los que han nacido de nuevo, está hablando de los que verdaderamente son nueva criatura en Cristo. Y una parte esencial de ellos es que son humildes. Son humildes. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la necesidad de humildad en nuestra vida. Vamos a hablar de la lucha que tenemos con el deseo de aparecer, con el deseo de ser el más grande de la fiesta, el más santo de la iglesia, el mejor de los predicadores. Porque te digo una cosa, hermano: si tú eres de los que están en la iglesia y comparas siempre a los otros, que si el hermano tiene la barba mal afeitada, que si la hermana la falda no es tan larga, que si el hermano el pelo le sobran 2 dedos, que si la hermana el maquillaje está demasiado fuerte, si ese es tu corazón, tú no estás entre los humildes, tú estás entre los orgullosos, porque no hay gracia en eso. No hay gracia, porque en el fondo eso nace de alguien que cree que sí da la talla y se mide con otros que no la dan como él. Hoy vamos a hablar de eso, del deseo de protagonismo, del afán por aparecer, del espíritu de grandeza.
que está en nuestro corazón. Vamos a analizar varios pasajes y pasear por la Escritura. Y espero que cada uno de ellos de alguna manera hable a nuestro corazón. Lo primero que vemos en la Escritura, que hasta los hombres más grandes y poderosos de esta tierra tienen que reconocer que no son nada. Lean conmigo Job capítulo 1, los versículos 1 al 3, donde dice: Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos, de 500 yuntas de bueyes, de 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. ¿Qué era Job? El más grande de todos los hijos de Oriente. Era el Amancio Ortega de su época. No sé, el Rockefeller de Uz. Pero además de eso, temeroso de Dios. Job lo tenía todo. La espiritualidad, bien, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, y encima a nivel físico, material, súper próspero. Y ante los ojos de todo su pueblo, no hay hombre más grande que Job. Pero Job atraviesa un valle que le va a enseñar algunas cosas. Un valle por el que va a pasar duras dificultades, donde al principio parece muy piadoso. El otro día hablaba con un hermano de la iglesia que estaba un tanto abatido y le decía, mira, pensando en Job, le decía, yo sé que todos miramos a Job al principio de su aflicción y ¿qué decía? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Pero le dije al hermano, pero tú has seguido leyendo Job. Eso es Job al principio de la prueba. Eso es Job al principio del sufrimiento, cuando todavía le quedaban fuerzas, fe y ánimo. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Pero si tú sigues leyendo Job, Job empieza a decir, que me traigan a Dios para hablar conmigo, porque no es justo lo que está haciendo. Ese Job después de mucho tiempo en la prueba. Eso somos nosotros. Nosotros al principio sí, parecemos fuertes, estamos enfrentando, nos acaban de dar la noticia, vamos con fe. Pero cuando vemos que empieza a pasar cosas graves, situaciones difíciles, la fe se tambalea un poquito. Pero todo eso sirvió para algo, para enseñar a Job una cosa muy importante que descubre adelante. En Job 40, versículos 3 y 4 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí yo soy insignificante. Pasamos del hombre más grande al hombre insignificante. Porque una cosa es lo que el hombre es delante de los hombres. Y una cosa es lo que el hombre es delante de Dios. Delante de los hombres tú puedes ser el mejor en tu trabajo, el más rico, el más guapo, el más sabio, el más inteligente, el que saca mejores notas, el más listo, el más entendido, el que sabe más teología. Delante de Dios eres un vil pecador. Delante de los hombres siempre vas a ser más rico que otro. Vas a tener una casa más grande que otro, un coche mejor que otro, una familia más grande que otro, más hijos que otro. Pero delante de Dios, eso es lo que Job entendió. Que una cosa es cómo lo ven los hombres y otra cosa es cómo somos delante de Dios. Y delante de Dios no hay hombres grandes. Él era grande, el hombre más grande delante de los hombres, el hombre más grande de su tierra. Pero ante Dios no hay grandeza. Ante Dios todos somos insignificantes. Y Job lo vio. Pasó de ser el más grande a estar en la ruina, a no tener a sus hijos, a estar enfermo, necesitado, desamparado y además criticado por los que antes lo alababan. Job tenía que reconocer su verdadera condición delante de Dios, que no era el hombre más grande. Y Job lo dice con su boca, aquí yo soy insignificante. Y eso es algo que debemos entender. Que no importa cuánto nos aplaudan los hombres, no importa cuánto nos alaben los hombres, no importa que los hombres nos quieran en el centro de su mesa, que nos hagan un coro alrededor para escucharnos mientras damos cátedra. Ante Dios seguimos siendo insignificantes. A veces nos gusta más estar con los hombres que con Dios por eso. Porque de los hombres recibimos elogios, aplausos. Nos gusta que nos llamen para darle nuestros consejos, nos gusta ser el guía, pero delante de Dios pasamos menos rato porque ante Dios nosotros somos muy pequeños.
Y al hombre le cuesta verse pequeño. Al hombre le cuesta reconocer lo que todos debemos reconocer, como hacía Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ayer estaba reflexionando junto a unos hermanos en el Evangelio de Juan. Y Juan, en el Evangelio, al principio, en el capítulo 1, dice que él debería ser primero, porque Juan tenía un poco más de edad que Jesús y llevaba más tiempo predicando que Jesús. Y en aquel contexto eso era muy importante, la edad y el tiempo de ministerio, se honraba mucho. Es como que llega un predicador más joven, un predicador nuevo, pero ahí está el predicador que lleva años de experiencia y además es un poco mayor, había que respetarlo. Pero Juan dice, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque él es primero que yo. O sea, Juan lo ve venir, Juan lo anunciaba y Juan dice, sí, yo soy un poco mayor y sí, yo llevo más tiempo predicando, pero aunque venga detrás de mí, él es antes de mí. Él es antes de mí, porque él es primero que yo. Y Juan apunta a su eternidad, él es eterno, él es Dios. Pero más adelante hay un momento en que los discípulos de Juan, muchos de sus seguidores empiezan a ir con Jesús. Y algunos fieles discípulos de Juan el Bautista van a Juan y le dicen, que te dejan, que se van con él, que lo siguen a él. Y es cuando Juan lo dice. ¡Qué maravilla! Eso es lo que tiene que pasar. Que vayan a él. Es necesario que él sea el protagonista. Es necesario que él crezca. Juan lo tenía muy claro. Yo no soy la luz, él es la luz. A muchos nos gustaría ser el Juan el Bautista sin Jesucristo. Hacer nuestros propios discípulos. Tener nuestros propios seguidores. Por eso en las redes sociales usan esas palabras. ¿Tú sabes cómo alimentan el ego? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Ves? Son palabras que en cierta manera alimentan el ego. Es como gente que va detrás de ti. Te siguen a ti. Eres su guía y eso es como que alimenta el ego. Si no te cuidas puede pasar. Pero nosotros debemos tener muy claro, como Juan, yo no soy la luz, Jesús es la luz. Y a mucha gente no le gusta dejar a Jesús como protagonista porque entonces desaparecemos. Cuando hablamos mucho de Jesús, pasamos a un segundo plano. Cuando predicamos sobre Jesús, pasamos a un segundo plano. ¿Por qué muchos predicadores prefieren contar sus anécdotas? Que él oró y se curó, que él oró y resucitó el muerto, que él oró y Dios obró. Porque entonces, ¿a quién miran? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el espiritual? El hombre. Pero cuando ya no cuentas nada de lo que tú haces y solo cuentas Jesús es, Jesús es, Jesús es, desapareces de la escena y todos los ojos se van a Jesús. Pero nuestro trabajo como predicadores, nuestro trabajo como creyentes es ese, llevar la gente a Jesús, no dejarlos estancados en nosotros. Hermanos, nosotros somos tuberías conductoras de agua. En nuestra casa, por ejemplo, tenemos grifos, pero no es la fuente lo que tengo en casa, tengo un grifo. Si la fuente la cortan, en mi casa no hay agua. Lo que yo tengo es un grifo. Hermano, nosotros somos grifos, no somos la fuente. La fuente es Jesús. El agua que nosotros podemos ofrecer a las personas depende de la fuente. Si no estamos en la fuente, no hay agua para dar. Cuando la Biblia dice que de nosotros fluirán ríos de agua viva, es porque estamos en la fuente, estamos en el río y ahora somos solo tuberías. Y debemos dar gloria a Dios por poder ser tuberías de la fuente de agua viva. Nosotros no tenemos que tener el deseo de ser el más grande entre los hombres. Tenemos que hacer que Jesús sea el principal entre los hombres. Pero nosotros debemos reconocer siempre eso, humillarnos ante Dios y reconocer como Job, soy insignificante. Hace años, me invitaron a predicar por primera vez a una iglesia que yo tenía, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda? Si fuera fútbol, iba a jugar en Champions por primera vez, siendo el Alavés, el Betis, mi querido Betis, y iba a jugar en el campo del Chelsea. ¿Qué hice? Preparé el mejor de los sermones. Hermano, nunca trabajé tanto un sermón. Saqué libros por todas partes. Estudié griego, hebreo, por poco estudio arameo. Preparé el mejor bosquejo, todas las páginas, y leía. Llegó el día de predicar en esa iglesia.
Subí por primera vez ese púlpito convencido de que me iban a aprobar. Porque cuando estaban esos pastores delante, para mí era, necesito su aprobación. Es como que vas a debutar en el equipo de primera y tú vienes de la cantera. Y hermano, yo allí sentí por un instante que es como que Dios dijese, como no me has necesitado y has hecho un gran trabajo tú solo, te dejo ahí y te veo desde lejos. Yo solo les digo que acabé de predicar ese mensaje, bajé corriendo al pastor de la iglesia y le dije, no lo subas a internet. Y me dijo, no pensaba hacerlo, ¿qué te pasó? Le dije, nada. Al tiempo se lo conté. Le dije, estaba tan preocupado de impresionaros, de tener vuestra aprobación, que no fui yo. Que no dependí del Señor, que puse toda la esperanza en mi trabajo intelectual, académico y en mi capacidad de hablar. Y se me olvidó que sin Dios no soy nada, que no sirvo para predicar sin su Espíritu Santo. Y el Señor me dio una lección. Me dijo, nunca más subas allá arriba sin depender de mí. Nunca más prediques pensando que algo va a pasar contigo. Nunca más prediques pensando que vidas van a cambiar, que gente se va a salvar por tu capacidad. Sube cada día, habla con fidelidad y depende de la obra del Espíritu Santo. Debemos reconocer que somos insignificantes. Y es cuando haces eso y dependes de Dios y te humillas, que Dios te usa. Porque Dios da gracia a los humildes. La Biblia lo dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Y me resistió tremendamente en aquel púlpito. Me dejó desamparado. Él estaba. Pero como un padre que dice, déjalo que se pegue el tortazo porque así aprende. Se tiene que caer para no volver a hacer el tonto. Tiene que tocar una vez en el enchufe para no meter otra vez la mano. Deja de decirle que está... Y me dejó, no abandonado, pero una enseñanza. Realmente mi soberbia fue resistida por Dios. Pero cuando dependemos, cuando nos humillamos, cuando nos hacemos pequeños ante Él, digo, Señor, tú sabes que si hoy voy solo a ese púlpito, no aprenden nada, no sirve de nada, se quedan palabras en el aire, no va a edificar a nadie, es cuando Dios da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 lo resalta también. Asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, Dios tiene un favor especial para los humildes. Esto está aquí. Dios da gracia a los humildes. Y en este sentido, ni Santiago ni Pedro están hablando de la salvación, está hablando de la vida del creyente. Y lo que están diciendo tanto Santiago como Pedro es que Dios ofrece su favor a los que se van humillando. Hermano, cuando tú luches con el pecado humillándote, Dios te dará gracia. Cuando no luches tanto porque creas que tú no tienes problemas, ahí vas tú solo, ya te estrellarás y ya vendrás llorando con las consecuencias. Pero cuando ayunas, cuando oras, cuando dices, Señor, si no estás tú caigo, si no me ayudas tropiezo, Él te dará gracia. Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los pequeños. Él da gracia a los insignificantes, a los que lo reconocen de corazón. Él les da su favor, Él les ofrece su ayuda, Él les extiende su mano. A los que creen que son fuertes los deja solos, porque en el fondo su corazón le está diciendo que yo puedo. No me necesito, no, papá, no te necesito, como cuando le decimos a mi padre, déjame que yo ya sé. Es como si le dijésemos eso a Dios, esto yo puedo. Y nos vamos dando cuenta conforme pasan los años que no puedo nada. Y lo necesito siempre. Y veo que sin Él caigo en derrotas. Y veo que sin Él tropiezo en lo que debería ser fácil para mí vencer. Y esas cosas me enseñan que necesito de su gracia. ¿Y cómo consigo cada día más y más de su favor? Humillándome. Él da mayor gracia a los humildes. Él da gracia a los que se humillan. Por eso, hermanos, como cristianos, no podemos buscar un lugar que no nos pertenece. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar en esta historia. Y yo creo que el problema nuestro es que muchas veces se nos olvida cuál es nuestro lugar.
¿Sabes? Incluso con el trato de las personas. Se nos olvida cuál es nuestro lugar. Tratamos con arrogancia a un jefe al que debemos estar sometidos. Gritamos a un esposo al que debemos estar sometidos. Tratamos mal a un padre al que debemos honrar, porque se nos olvida cuál es nuestro lugar en esa relación. Se nos olvida cuál es nuestro lugar en esa historia. Un hijo nunca le levantará la voz a un padre, nunca le faltará el respeto, porque él sabe cuál es su lugar. Él es hijo y debe honrarlo. Pero cuando se te olvida tu lugar y quieres empezar a ocupar otros lugares, es cuando la cosa se va a complicar. Hubo alguien en la historia que quiso ocupar un lugar que no era suyo y salió muy mal. Isaías capítulo 14 y el versículo 13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Este texto apunta a la rebelión de Satanás. Este texto apunta al deseo que hubo en el corazón de Satanás de ocupar el lugar de Dios. Y eso pasa en nuestras vidas. No, yo nunca haré eso. Cuando tú quieres tomar rumbo en tu vida sin consultar a Dios, te vuelves tu propio Dios. Porque, ¿qué estás haciendo? Es mi vida y yo la manejo como quiero. No necesito a Dios, yo soy mi propio Dios. Yo gobierno mi propia vida. En cierta manera, de alguna forma, quieres ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Él es tu pastor, Él es tu guía. Él no es solo un amuleto para protegerte. Él es tu Señor, Él manda. Él no está para que tú hagas lo que quieres y Él detrás tuyo bendiciendo. Él está para que tú hagas lo que Él quiere. Deja de pensar que la vida con Dios se trata de vivir tu vida pidiendo su bendición. Se trata de vivir tu vida haciendo su voluntad. Y entonces será bendito, porque su voluntad siempre tendrá su bendición. Entonces, nosotros no podemos querer ocupar un lugar que no nos pertenece. No podemos querer ser el Dios de nuestra propia existencia. No podemos querer ser el Dios de nuestra casa, el Dios de nuestra iglesia, el Dios de nuestra comunidad, el Dios de nuestra propia vida. Solo hay un Dios. Nunca debemos querer ocupar su lugar. Debemos reconocer que nosotros somos sus siervos, sus hijos, sus criaturas, y someternos a Él. Guardar nuestro corazón humillado ante Él. Nunca dar lugar a la soberbia. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Te preocupa que Dios te aborrezca? Cuando yo leo en la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, a mí esa palabra es fuerte, hermano. ¿Te preocupa que Dios te mire y diga, te aborrezco? Te debería preocupar. Es una palabra fuerte. Es sentir profundo rechazo por algo. Aborrecer algo es eso. Yo soy una persona que aborrezco el aborto. No simpatizo, no lo miro y me molesta un poco, lo aborrezco. Aborrezco el aborto. Aborrezco que un niño con una discapacidad vengan otros y le peguen, se burlen. Lo aborrezco. No es que me ira. Yo voy por la calle y yo veo un grupo de chavales riéndose, burlándose, pegando o aprovechándose de un niño con una dificultad y me lleno de ira. Me da mucho coraje. Es que es aborrecer la injusticia. Cuando yo leo que un padre ha ahogado a sus hijos, le ha prendido fuego, ha matado a los niños, me da ira. Y tenemos que entender eso. Pastor, pero la ira, cuidado. Bueno, hay una ira normal, Hay una ira justa. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, si a ti te dicen que un hombre ha salido por la calle y ha abusado de tu hija, como me digas que das palmas de alegría, eso es raro. Es normal airarse. Lo que debes que es someter esa ira para no acabar pecando, porque lo que a lo mejor te va a pedir el cuerpo es una reacción violenta. Pero airarte es normal. Airarte cuando alguien se burla de Jesús es normal. O sea, nuestro corazón debería ser... ¿Cómo se sintió Jesús cuando vio a los cambistas en el templo? Pasó y, bueno, cada quien con lo suyo, hay que orar por ellos. No tiró las mesas, los reprendió, sacó un látigo. Eso es la santa ira de Dios.
La santa ira de Dios manifestada en Jesús. Airarse por algunos motivos es normal. Ahora, lo que tú sientes por el aborto, por las injusticias, lo que tú sientes por esas cosas, ahora imagínate que Dios lo llegue a sentir por ti, por algo que estás haciendo. Que en algún momento Dios te esté mirando y piense y sienta exactamente lo mismo y más, porque Él es santo, sobre tu vida. ¿Te preocupa? Mira lo que dice Proverbios 6, versículos 16 y 17. 6 cosas hay que odia. ¿Ves esa palabra? 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Y mira la primera, hermano. Ojos soberbios. Luego sigue lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Pero ¿cuál es la primera? Ojos soberbios. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Pero otra vez, ¿cuál aparece en primer lugar? El orgullo. ¿Qué ha aparecido antes en primer lugar? Soberbia. ¿Sabes qué es lo que más odia a Dios? La soberbia. ¿Qué ha dicho antes? Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es la gente que niega a Jesús? ¿Qué es la gente que no quiere a Jesús? ¿Qué son los impíos que no se arrepienten de sus pecados? Ah, es porque no creen. No, es porque son soberbios. Es porque no se rinden a su Creador. Es porque no se rinden a Dios. Es porque no se rinden a servir a otro. Es porque no se rinden a reconocer su pecado. Es soberbia pura. Es soberbia pura. Es decirle a alguien diminuto, al Dios del universo, no te quiero. Es pura soberbia y Dios lo resiste. Hermanos, Dios no está llorando detrás de ellos, suplicando para que lo quieran. Dios los aborrece. Dios los resiste. Por eso la Biblia dice que Dios se levanta airado cada día contra todo el que practica iniquidad. Dios no se levanta feliz o llorando por las esquinas, está airado. Lo odian y pecan contra Él día tras día. Y entre todas las cosas que Salomón relata que Dios aborrece, la primera que siempre aparece es el orgullo y la soberbia. Hablaba hoy con el hermano Saucedo en la cocina y hablaba de un libro que me ayudó mucho, por si lo quieren comprar un día. Se llama Pecados Respetables. Y le decía que tenemos un serio problema con algunos pecados, que los dejamos de ver tan graves. Por ejemplo, en la iglesia nos alarmamos mucho cuando alguien ha caído en fornicación. Lo vemos como si fuera el maldito de la congregación. O un chico joven que nos dice que ha caído en inmoralidad. Ya está, ese no es creyente. Porque tenemos ciertos pecados que son como para nosotros más escandalosos y es realmente grave porque, por ejemplo, Pablo a los Corintios habla de la inmoralidad como un pecado sumamente grave. No hay que rebajarlo. Pero existen ciertos pecados a los que nos volvemos insensibles. Como son más comunes, como los tienen todos, no pasa nada. Ese grito que doy de vez en cuando, esa ira descontrolada, esa falta de paciencia, ese orgullo. Pero eso, comparado con la inmoralidad. Pero qué curioso, el orgullo se vuelve algo normal. Pero en todo lo que Dios dice que odia, lo primero es el orgullo. Y nosotros estamos empezando a aceptarlo como algo con lo que podemos vivir. Aunque Dios dice en su palabra que lo odia. O sea, nos levantamos y convivimos con un pecado en nuestra vida que Dios nos dice, lo odio. Literalmente lo odio, lo aborrezco, lo abomino. Y nos acostumbramos a él. Porque como eso no destroza la familia, como eso no destroza el matrimonio, no es tan grave como la borrachera, ese se ha drogado, ese ha caído en fornicación, ese ha sido un adúltero. Es gravísimo eso. Pero cuidado, que es igualmente grave el orgullo. Es igualmente grave eso. Debemos entender que hay gravedad en los pecados que creemos que son pequeños, porque no son pequeños ante Dios. Hermano, que los haga más gente, que sean más comunes, no lo hace bueno. Todos luchamos con el orgullo, todos igual no. No puedes pensar que todo el ser humano es orgulloso. No. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Somos creyentes? ¿Debemos ser humildes?
Entonces, ¿qué cristianismo vivimos? Todos luchamos, no, todos no luchamos igual con todas las cosas. Y esos pecados que te llegan a parecer suaves, orgullo, arrogancia, boca perversa, mira, boca perversa. ¿Cuántas veces haces un comentario indebido de un hermano? Hablas de un hermano sin que esté presente. Hermano, estamos haciendo la lista de lo que Dios odia. Pero tranquilos, porque como ya no adulteramos, no nos emborrachamos y no nos drogamos, todo está bien. Estamos cumpliendo la lista de lo que Dios odia. Se nos va la lengua y el orgullo y Dios nos dice que lo odia. Deberíamos llorar cada día cuando decimos un comentario que no teníamos que haber dicho. Deberíamos llorar cada día cuando nos corrigen y salta nuestro orgullo. Dios odia eso. El orgullo es el reflejo de Satanás, no el de Cristo. La soberbia es el reflejo del diablo, no el de nuestro Señor. No podemos aceptarlo como normal. No, hermano, debemos buscar humillarnos todos los días. Pero luchamos en nuestros corazones muchas veces con el deseo de ser grandes. Y eso le puede pasar a los discípulos. Puede pasar en la iglesia. Te voy a mostrar el caso más sencillo. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. Y llegaron a Capernaum y estando ya en casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué habían discutido en el camino? ¿Quién de ellos era el mayor? Entre los discípulos, ¿cuál era el tema? ¿Quién de ellos era el mayor? Y cuando Jesús les dice, ¿qué habéis hablado? ¿Qué estabais hablando? ¿Qué cuchicheabais por ahí atrás? Les dio hasta vergüenza decirlo. ¿Sabes? Hay una realidad en el corazón, aunque nos dé vergüenza decirla con nuestra boca. El deseo de aparecer, el deseo de protagonismo, el deseo de brillar, el deseo de ser la estrella. ¿Por qué mucha gente en las congregaciones solo busca los ministerios donde hay un micrófono, donde hay una cámara? ¿Por qué lo anónimo tiene menos voluntarios que lo público? Porque en el fondo queremos ser vistos. Yo, si no es para que me aplaudan, para que luego me digan cómo Dios te usa, no lo voy a hacer. Y no es que debamos evitar estar aquí, pero si Dios nos llama para estar, no debe ser el anhelo de nuestro corazón ser el que está delante de los ojos de las personas. Es más, estar aquí es una gran responsabilidad. La propia palabra dice, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Debería darnos temor. Pero mucha gente quiere eso. Solo quiere ministerios donde hay focos encima. Mira, por ejemplo, cómo son las escenas de muchas congregaciones hoy a la hora de alabanza. Se apagan las luces y los focos sobre las estrellas, el grupo. Como un concierto. Se apagan las luces para dar otro ambiente y el escenario se ilumina con los focos sobre el cantante, con los focos sobre el batería, con los focos sobre el guitarrista, porque en el fondo nos gusta tener el foco. Nos gusta el reconocimiento público. Mira el deseo de ellos. ¿Quién de ellos era el más grande? O sea, habían apóstoles y la discusión era, ¿pero cuál es el apóstol principal? Una vez una persona que visitó la iglesia preguntó, ¿cuántos pastores hay en la iglesia? Y digo, ahora mismo somos 2. ¿Y cuál es el principal? Y yo le dije, ninguno. Somos 2. Ya, pero siempre hay uno. ¿Siempre hay uno qué? Bueno, el que está por encima. Aquí. A la luz de la palabra eso no existe. A la luz de la palabra no hay pastor secundario, copastor, pastor. A la luz de la palabra hay pastores. Ah, pero este llegó más tarde. ¿Y qué? Si Dios lo ha llamado al ministerio, si Dios lo ha colocado a la luz de la Biblia, tiene la misma autoridad que el que lleva 50 años ahí. No hay esa jerarquía en las Escrituras. No está en la Biblia esa jerarquía. Pero ¿cuál era el deseo de los apóstoles? ¿Cuál era el principal? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el más importante? Tenemos eso. Nos gustan los rótulos, nos gustan los cargos y el reconocimiento público.
Nos gusta tener autoridad sobre la gente, nos gusta mandar sobre las personas, nos gusta creer que estamos un escalón por encima. Por eso el discurso de los coaches, el discurso de los motivadores nos entra en el corazón, porque nos dice que hemos nacido para ser grandes, porque nos dice que hemos nacido para ser el jefe y no el empleado. ¿Cuál es el discurso del Evangelio de la Prosperidad? Has nacido para ser cabeza y no cola. Es torcer versículos bíblicos para alimentar tu ego. Tú no has nacido para ser empleado de nadie, has nacido para ser empresario. Tú no has nacido para estar bajo la dirección de nadie, has nacido para dirigir. No, hermano, eso es un peligro para nuestros corazones. Algunas veces Dios nos levanta y nos coloca en lugares donde debemos dirigir, donde debemos estar delante, pero te aseguro algo, es un arduo trabajo. Hay muchas personas que han sido jefes, por ejemplo, mucho tiempo en su vida y te dirían, yo prefiero 1000 veces ser empleado, un sueldo fijo y no calentarme la cabeza. El que nunca ha sido jefe anhela ser jefe, pero cuando eres jefe un buen tiempo y sabes lo que conlleva trabajar con personas, guiar personas, corregir personas, todo eso, a veces quieres hasta renunciar y decir, ya, no doy más. Yo quiero simplemente llego, hago mis horas, mi trabajo, me pagan y me voy. Porque al final, ¿quién tiene más carga? ¿Quién toma mayores decisiones? ¿Quién se puede venir abajo más rápido? Es el jefe. Ser cabeza de una familia, ser el hombre de la casa, no es un juego, es una gran responsabilidad. Cuando Dios te pone al frente de algo, nunca es un juego. Por eso, cuando un profeta iba a suceder a otro profeta y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La doble porción de lo tuyo. ¿Qué le respondió? ¡Qué maravilla! Vas a brillar. Le dijo, no, dura cosa pides. O sea, dura cosa pides. Que Dios te use más, que Dios te dé más. No, esto va a ser duro. Anhelamos muchas veces esas posiciones de honra. El primer lugar en las filas, en la mesa principal de los banquetes. O sentarnos a la diestra, como los discípulos en Marcos capítulo 10, un capítulo después de esto. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Algunos, si no entendemos el contexto, podemos pensar que es algo bonito. Pero es por cariño, quieren estar cerca, a derecha, a izquierda, quieren estar ahí al lado por estar cerca de Jesús. ¿Dónde está Jesús sentado? Ahora mismo. Esa posición no es cariño, es una posición de autoridad. Si tú, por ejemplo, ves una escena donde hay una película antigua de reyes, verás al rey principal en su trono y un trono quizá un poco más pequeño a la diestra de la reina. Son posiciones de honra, no tiene que ver con el cariño, no tiene que ver con las ganas de estar juntos, tiene que ver con que después de Jesús la autoridad recaía en la derecha y en la izquierda. Y esos discípulos lo que estaban pidiendo es, en tu reino déjanos ser tu mano derecha, déjanos ser los segundos, déjanos ser los que después de ti mandan. Y como los otros discípulos lo entendieron, ¿qué pasó en sus corazones? Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. A veces hay gente que ve a un hermano, como decimos por aquí, haciéndole un poco la pelota al pastor, y algunos se indignan, ¿verdad? Ya quiere ser algo, ya quiere un carguito. Quiere ser el próximo diácono, ya quiere tener un ministerio, ya pronto lo vemos servir. Se indignan, porque muchas veces, ¿qué piensan? No es amor, no es sincero, no es cariño, es deseo de que lo ponga a la diestra. Es deseo de que lo ponga a la derecha. Es deseo de ser el amigo de, el ayudante de, por aparecer, por aparecer. Y eso estaba en el corazón de discípulos de Jesús y puede estar en el nuestro, hermano. Puede llegar a nuestro corazón el deseo de querer ser protagonistas en la historia. Sin embargo,
el Señor es especialista en, con pocas palabras, responder. Y en Marcos 10, el versículo 45, Jesús dijo: pero porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ellos las posiciones de autoridad eran posiciones que iban a ser aplaudidos, honrados y servidos. Pero Jesús les enseña que autoridad en el reino de Dios, liderazgo en el reino de Dios, no es protagonismo, es servicio. Es ser el que más pies lava, es ser el que más va a orar, es ser el que más va a servir, es ser el que más va a llorar, es ser el que más va a sudar, es ser el que más va a barrer. Eso es servir en el reino de Dios. Eso es liderar en el reino de Dios. No tiene que ver con ser señor, tiene que ver con ser siervo. Nadie sirvió tanto como Moisés y fue el líder principal de la nación. Nadie sirvió después tanto como Josué y fue el líder principal de la nación. Porque en el reino de Dios los líderes no son señores, son siervos humildes. En el cristianismo el liderazgo está marcado por la humildad, no por la grandeza. No tenemos grandes pastores, no tenemos grandes predicadores. Tenemos hombres pequeños que dependen día tras día de la gracia de Dios. Tenemos líderes que pueden ser tremendamente usados por Dios, pero que reconocen mientras son usados por Dios que no pasan de vasos de barro en las manos de un poderoso alfarero. No. Y a veces tienen que caer algunos para que el Señor nos lo enseñe. A veces algunos tienen que tropezar, pecar, para darnos una lección a toda la iglesia y recordar que ellos también caen, que ellos no son infalibles, que ellos también pecan y que nuestra confianza no puede estar en ellos porque no son grandes. Y que si se ponen a trabajar y si se les olvida recurrir a la gracia de Dios y se descuidan, pueden tropezar y caer del lugar donde Dios los puso un día. Solo Dios es grande. Solo Dios. Y nosotros debemos guardar nuestro corazón de eso. ¿Quieres servir a tu iglesia? Examina tu corazón. Pero pastor, servir es lo que deberíamos querer todos. Sí, pero por las motivaciones correctas. Por las motivaciones correctas. Hay gente que por querer predicar es capaz de ir a otra iglesia donde le den el lugar. Yo he visto gente de todo tipo ya en estos años. Gente que busca una iglesia no porque sea más bíblica, sino porque va a poder predicar y quiere predicar. Ya está, es lo que quiere. Y si en esa no le dejan, buscará otra. Y si no le dejan, buscará otra. Y estará y dirá que está en la que el Señor le ha puesto, pero estará en la que Él eligió porque le dejaron hacer lo que Él quería. Está bien querer servir, está bien querer ser predicador, está bien querer servir en cualquier área, pero examina el corazón por la motivación. En el cristianismo no es solo importante lo que hago, sino el por qué lo quiero hacer. Por ejemplo, dar una limosna está bien, pero ¿por qué la doy? ¿Porque me va a ver gente? ¿Porque voy a quedar como una persona buena, altruista, generosa, el gran cristiano? No lo voy a dar entonces. En el cristianismo lo importante no es solo la obra, es lo que motiva la obra. En el cristianismo hay que cuidar todo. Hay que cuidar el camino y hay que cuidar el motivo para trazar ese camino. Hay que examinar siempre el corazón. ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué quiero evangelizar? ¿Por qué elijo ese ministerio? ¿Por qué quiero cantar en la alabanza? ¿Por qué me apunto al evangelismo? ¿Qué me motiva a hacer esas cosas? ¿Qué me motiva? Dios nos llama a servir, pero a servir con humildad. A servir con humildad. Jesús es el ejemplo vivo de eso. En Filipenses 2, 5 al 8, el apóstol Pablo nos llama a imitarlo a Él. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que nos dice Pablo, mirad a Jesús. Es Dios. Es Dios. No tenía por qué lavar un pie, no tenía por qué servir a nadie, no tenía por qué ni siquiera encarnarse. Lo hizo como un acto de humillación. La encarnación de Cristo es un acto de humillación. Es el santo, todopoderoso, majestuoso Dios haciéndose hombre, habitando en medio de pecadores, lavando los pies de sus discípulos, aguantando los insultos, soportando la traición de Judas, aguantando la negación de Pedro, teniendo misericordia con Pedro, soportando las blasfemias de otros, los insultos de otros, haciendo bien a la gente y recibiendo ¿qué? Adoración, no de todos. Algunos solo veían el milagro y luego se iban. Se humilló. Y ese es nuestro ejemplo. Él, siendo Dios, se humilló. ¿Cómo no os vais a humillar vosotros, que sois hombres pecadores? ¿Cómo puede ser que Él, siendo Dios, se humille y vosotros, siendo hombres pecadores, queráis aparecer arriba? ¿Queráis ser grandes? ¿Queráis ser protagonistas? No, Él, que es el protagonista, se humilló. Nosotros debemos aprender de su humillación y humillarnos también. Hermano, debemos orar para que la humildad inunde nuestra vida. En nuestro trato familiar, en nuestro trato con la iglesia, en nuestro trato en el trabajo, en todo lo que hacemos, en cada comentario que vamos a hacer. Y verás cómo cambian tus conversaciones, tu tono al hablar, tu manera de tratar a la gente, de mirar a las personas. Debemos rogar ser humildes, porque somos discípulos de aquel que se humilló. Y lo debemos representar mostrando esa humillación en nosotros mismos. En nosotros mismos. En el creyente no hay lugar para la jactancia. No cabe el orgullo en nosotros. No puede ser. Sobre todo cuando entendemos a la luz de la palabra de a quién salvó Jesús. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 29, el apóstol Pablo dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios entre vosotros, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es decir, si tú estás hoy aquí, eres salvo, un hijo de Dios, reconoce que estás en esa lista. En la lista de lo que no es sabio, en la lista del débil, en la lista del vil y despreciable pecador, para que cuando estés delante de Dios no puedas jactarte en nada y saber que estás aquí por pura gracia. Jesús no vio potencial en ti, solo vio pecado en ti y aún así te salvó, para que cuando estés ante Él, Él se lleve la gloria. Tú no fuiste un gran fichaje. Jesús no es un ojeador buscando las estrellas para formar el gran equipo. No, esta es la cena. ¿Sabes de quién? La cena donde los soberbios no quieren ir y Jesús dice: pues tráeme al cojo, al ciego, al pobre, al mendigo, invítalo a nuestra mesa. Nosotros somos el pobre, el mendigo, el ciego, el despreciado, la prostituta, sentados a la mesa del rey. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para ello cuando entendemos el Evangelio. No hay lugar para ello. Y ahora que somos salvos, y ahora que entendemos esto, ¿cómo puede ser que nos midamos entre nosotros? Si ahora entiendo esto, que yo soy de lo vil, de lo necio, de lo débil, ahora ¿cómo puede ser que empiece, ahora que soy salvo, a mirar a otros en mi congregación y a empezar a hacer en mi mente y en mi corazón ranking? Buenos cristianos, malos cristianos, muy pecador, poco pecador, gran siervo de Dios, una mujer que vamos a cuestionar su fe, este es verdaderamente cristiano, gran hermano, poco hermano. ¿Por qué hacemos esto en el corazón? Ah, bueno, pastor, porque yo oro mucho y hay gente que no. Yo leo mucho y hay gente que no. Yo congrego siempre y hay hermanos que son más débiles para congregar. ¿Verdad?
Puede ser que tú ores más que otros. Y puede ser que leas la Biblia más que otros. Y puede ser que por la gracia de Dios estés santificándote más que otros. Y puede ser que hayas vencido más pecados que otros. Y puede ser que tú como mujer ahora te vistas con mucha modestia y todavía hay una hermana por ahí que no lo ha entendido tanto como tú y va a otro ritmo. Y puede ser que hay un hermano también que va a otro ritmo en otras cosas. Y puede ser que tú ya estás haciendo culto familiar y hay otro hermano que todavía no. Pero ¿sabes qué me causa gracia? Que todos llegaron aquí sin nada de eso. Y una vez lo aprenden, ahora empiezan a exigirlo encima de otros como debes hacer, debes hacer, debes hacer, debes hacer. Y parece que lo han hecho toda su vida y el resto no dan la talla. Y yo los miro pensando, cuando tú llegaste a esta iglesia no hacías nada de esto. Y ahora los estás tratando como si lo hubieras hecho toda la vida y hubieras sido siempre el gran ejemplo a seguir. Estás orando mucho, gloria a Dios. Estás leyendo mucho la Biblia, gloria a Dios. Estás congregando todos los días, gloria a Dios. Te estás santificando, gloria a Dios. Estás venciendo tus pecados, gloria a Dios. Pero no olvides una cosa. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es. ¿Qué dice? Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si tú estás orando, es porque Dios te está moviendo a orar. Si tú estás leyendo la Biblia, es porque Dios te está moviendo a leer. Si tú estás más firme y congregando, es porque Dios te está fortaleciendo. Si tú estás venciendo tus pecados, es porque Dios está poniendo el querer en ti. Así que no mires a otros como si ellos fueran mediocres y tú el gran santo, sino que míralos con gracia. Y ruega a Dios que lo mismo que está haciendo en tu corazón lo haga en ellos. Porque tú no lo hiciste siempre. Y si ahora tu corazón se impulsa a orar y tiene deseo de Dios y deseo de congregar y en otro hermano no lo ves, no te midas con él, ruega por él. Y di: Señor, así como estás moviendo mi corazón, mueve el del hermano. Quiero verlo más firme, quiero verlo así. En la iglesia no podemos medirnos los unos a los otros. No hay lugar para la jactancia. Si yo estoy orando más, leyendo más, estudiando más, aprendiendo más, es por la gracia de Dios. No puedo compararme con alguien que está a otro nivel. Es más, si yo veo a alguien débil, es mi responsabilidad como hermano ayudar al débil. Yo debo no decirle estás mal, es echarlo sobre mis hombros y decir: yo te ayudo, ora conmigo, lee conmigo. Vamos, que yo te enseño a hacer el devocional. Vamos, que vente a la iglesia, yo te llevo, quedamos antes, tomamos un café. Es implicarte en la vida. No es hablar con el otro de: mira, la hermana, no la veo bien, yo creo que va a dejar la iglesia. Es ayudar, es socorrer, es ser un instrumento de la gracia de Dios para la vida de esa persona. No puede haber comparación en la iglesia entre nosotros. Esto no significa que no se corrija el pecado. Esto no significa que no haya una disciplina oficial y que si alguien practica el pecado, tenemos que aplicar lo que dice la Escritura. Pero debe estar bañado de humildad. Es como cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿tú qué te crees que estás mejor? ¿Tú que estás tan bien? Restaurarle. ¿Pero cómo? Con un espíritu de mansedumbre. ¿Y qué más? Mirándote a ti primero, no sea que tú también seas tentado. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque el que piensa ser algo, no siendo nada. ¿Qué dice Pablo también? El que cree que está firme, cuídese que no caiga. Mañana tú puedes pasar por el bache y estar sin orar, sin congregar, desanimado, y no querrás que media iglesia te mire como diciendo: sabíamos que iba a abandonar la fe, sabíamos que no era. Quieres que la iglesia se implique en ti, ore por ti, te ayude y te socorra. Este no es el lugar donde entre todos estamos echando una carrera entre nosotros. Es el lugar donde todos corremos en el mismo carril. Hermano, no estamos en unas olimpiadas donde yo estoy en el carril 1, el pastor Marcos en el 2, Clicia en el 3, Sam en el 4, Sergio en el 5, Brandon en el 6 y todos a ver quién llega más rápido. Estamos todos en el 1, corriendo la misma carrera, haciendo el mismo camino. Y si uno se nos cae, paramos, lo cogemos de la mano y corremos otra vez juntos. Eso es una iglesia. La iglesia es el lugar donde recibimos gracia y damos gracia. Pero si hay orgullo, no hay gracia. Si hay orgullo, hay comparación. Si hay orgullo, hay crítica. Si hay orgullo, sacamos la vara de medir y empezamos a decir: tú das la talla, tú no, tú das la talla y tú no. La realidad es que nadie da la talla.
Nadie da la talla. Si yo me comparo con algún hermano de aquí, yo estoy mejor a mis ojos. Pero con quien me tengo que comparar es con Jesús. Y yo tampoco doy la talla. Hermano, escucha esta frase de uno de mis autores preferidos. Jerry Bridges dice: el orgullo en relación con otras personas consiste en compararnos con los demás y considerarnos superiores a ellos en algún aspecto, ya sea en carácter, en conducta o en logros. Una de las peores formas de orgullo es el orgullo espiritual, una actitud de creer que soy más santo, más justo, más fiel, más obediente o más fructífero en la evangelización que los demás. A mí me da igual, yo no comparo quién tiene más dinero, pero en la iglesia haces comparaciones. Es más ruin todavía. Eso desde el colegio. ¿Qué nota has sacado? Un 8. Un 8,5. Siempre comparamos y nos gusta quedar por encima. ¿Cuánto ganas? 1.200, 1.800. ¿Dónde vives? En un piso alquiler, el mío de propiedad. ¿Qué coche tienes? Un Skoda. Yo un Audi. ¿Cuántos hijos tienes? Yo 1. Yo 8. ¿De qué trabajas? De peón. Yo soy el jefe de obra. Y así va. Y llegamos a la iglesia. Y lo aplicamos a la vida espiritual. ¿Estás orando, hermano? ¿Cuánto oras? Bueno, estoy orando media horita. Yo ya oro una al día. ¿Y cómo va tu lectura bíblica? Ahí voy, despacito. Yo ya me leí la Biblia 2 veces este año. Y hermano, no te vi el domingo. Sí, estuve enfermo. Hermano, cuidado, cuidado, ¿Tú acaso me has visto faltar algún día? Hermano, cuidado con eso. Cuidado, porque el que quiera ser el más grande, tiene que ser el más siervo. Cuidado con buscar, compararte con otros hermanos débiles como tú, pecadores como tú, necesitados de la gracia de Dios como tú. Si eres salvo, no es porque eres fuerte, no es porque te has portado bien, no es porque eres el más santo. Si eres salvo es por gracia. Y donde hay gracia tiene que haber humildad. En Romanos capítulo 4, versículos 2 al 5 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué está enseñando Pablo? Que si alguien creyese que se puede salvar por sus obras, entonces no es gracia, es un pago. Es decir, como te has portado bien, te doy el pago de tu trabajo, la salvación. Pero Pablo deja claro, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque eso provoca que nadie tenga de qué jactarse ante Dios. La iglesia es el equipo de los pecadores redimidos por la gracia. No puede haber orgullo aquí dentro. Entiendo que haya orgullo ahí fuera donde la gente se cree autosuficiente. No puede haber orgullo en el lugar donde todos nos hemos tenido que humillar y reconocer que somos miserables. Y lo seguimos siendo. No éramos miserables. Seguimos siendo miserables, redimidos por la gracia de Dios. Necesitados de la gracia de Dios, necesitando ayudar a otros miserables pecadores en este camino. No podemos dar lugar al orgullo en medio de nosotros. Debemos abandonar todo espíritu de protagonismo, de grandeza, de querer ser el centro de las reuniones y cada día gritar a nuestro corazón: humíllate, humíllate. Stephen Charnock decía: una fe orgullosa es una contradicción tan grande como un diablo humilde. No puede ser. El evangelio y el orgullo no van de la mano. Si hay mucho orgullo en ti, quizá el evangelio no está en ti. Quizá no está el evangelio. Quizá tienes la religión de los escribas y fariseos.
la de Nicodemo. Quizá tienes la religión del joven rico que llegó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Conoces la ley? Claro, y la cumplo. A lo mejor eres ese joven que está aquí mirando a otros que no lo hacen tan bien y diciendo: yo lo cumplo todo. Yo ayuno, soy fiel a mi mujer, yo oro, yo congrego, yo leo la Biblia, yo... A lo mejor necesitas nacer de nuevo. Porque esas obras no pasan de trapos de inmundicia delante del Santo Dios. Hermano, el creyente que ha entendido el Evangelio y que sabe quién es, ese creyente, su corazón va a querer lo que dice el salmista en el Salmo 115 y en el versículo 1. El salmista solo dice una cosa: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Vas a predicar, ok, pon eso en el corazón, no a mí, Señor, sino a ti la gloria. Has ido a evangelizar y el Señor te ha usado. Yo ya he venido aquí, el que tú evangelizaste, y los otros que estaban evangelizando no traen a nadie, pero con los que tú hablas siempre vienes. No a nosotros, sino a ti, Señor. Unos plantan, otros riegan. El fruto es del Señor. Llevas en la iglesia poco y tus hijos están bien encaminados, mientras el otro hermano, su hijo, está rebelde. No a nosotros, sino a ti la gloria. No eres el gran Padre, eres el gran Dios misericordioso. No eres el gran esposo, eres el gran Dios misericordioso. No eres la gran esposa, Él es el gran Dios misericordioso. No a nosotros, a Él la gloria, Él debe ser el protagonista. Nosotros no debemos querer ser grandes, porque nunca lo vamos a hacer. Déjame terminar con dos frases para despedirnos. La primera dice así: no desees ser el hombre principal en la iglesia. Sé humilde. El mejor hombre en la iglesia es el que está dispuesto, y mira qué bonita expresión, a ser un felpudo para que todos se limpien las botas. El hermano a quien no le importa lo que le pase, siempre y cuando Dios sea glorificado. ¿Quieres que seas el que todos aplauden o el que incluso son capaces de pisar? Pero mientras Dios se lleve la gloria, no te importa. No te importa hacer un trabajo que no se ve, no te importa servir en el anonimato, no te importa estar detrás de bambalinas. Si Dios es glorificado, yo soy feliz. Porque mi meta no es que mi cara esté en la escena, es que Dios sea exaltado. Andrew Murray dice: la humildad es el desplazamiento del yo para la entronización de Dios. Es eso. Es mirarnos aquí dentro y decir: yo ya no es el rey. Bueno, Dios es el rey. Dios está en el trono de mi vida, de mi corazón. Voy a comer para su gloria. Voy a beber para su gloria. Voy a predicar para su gloria. Voy a evangelizar para su gloria. Voy a cantar para su gloria. Voy a orar para su gloria. Voy a cuidar de mi esposa para su gloria. Voy a cuidar de mi esposo para su gloria. Voy a criar a mis hijos para su gloria. Voy a hacer todo para su gloria. Que Él crezca y yo mengüe. Que Él aparezca y yo disminuya. Y que si al final del camino mi nombre es olvidado, no importa si el de Jesús ha sido proclamado, si el de Jesús ha sido exaltado. No importa. No importa. Hermano, examina hoy tu corazón y ruega a Dios, como yo también lo necesito, que nos haga humildes ante Él, pero también que nos haga humildes entre nosotros. Que no hay nada que traiga más amor, paz, armonía y comunión a una iglesia que la humildad en el corazón de sus miembros. Y no hay nada que nos haga más fuertes ante el pecado que nuestra humillación ante Dios. Humillaos a Dios. Humillaos a Dios y venceréis tentaciones que no habéis podido vencer con vuestras propias fuerzas. Humillaos a Dios y cambiaréis el carácter que no habéis podido cambiar, tanto que decís: voy a cambiar. No puedes si no te humillas y reconoces que tú no puedes cambiar. Te tiene que cambiar Él, te tiene que ayudar Él.
Humillarse ante Dios es el paso a vencer el pecado. Es a reconocer, yo sigo siendo un derrotado con el pecado, pero en mí está el Cristo vencedor. Y por su Espíritu iré de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por Él, por su Espíritu, no por mis fuerzas. Unos confían en carros, otros en caballos, otros en ellos, mas nosotros confiamos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos la necesidad de humildad en nuestros corazones, por recordarnos y llamarnos a humillarnos, Señor, diariamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que no anhelemos, Señor, los primeros puestos en la lista, las sillas predilectas en la mesa, las posiciones de protagonismo. Si tú nos llevas a algún lugar, si nos colocas en alguna posición, amén, Señor, así sea. Pero que no sea nuestro corazón anhelando ese protagonismo, que no sea nuestro corazón anhelando ese lugar, que nuestro corazón solo anhele tu gloria. Que cada día nos humillemos más y nos tratemos con humildad los unos a los otros. Que no nos comparemos y líbranos del orgullo espiritual que tanto daño nos hace y hace daño a nuestros hermanos también. Haznos humildes en nuestro trato mutuo y cambiará nuestra manera de hablar y de tratarnos. Y cambiaremos la crítica por la oración. Cambiaremos la comparación por la ayuda. Y en vez de ser alguien, Señor, que señala, seremos alguien que extiende una mano para levantar. Ayúdanos a mirar a Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, rápido.